Vamos con nuestro curso de metafísica. Vamos a hacer un breve recordatorio de dónde nos quedamos. Estamos en el capítulo 3, 4, donde estamos analizando la composición real y por ende la distinción real del ente, la estructura ontológica del ente. Y veíamos en las clases anteriores, en las clases pasadas, veíamos que Aristóteles es quien da los primeros pasos para analizar la composición real del ente con la finalidad de llegar a la última causa, al ser del ente. Y pues veíamos que cuando nos acercamos al análisis resolutivo de la composición del ente, encontramos que una primera estructura ontológica con la que nos encontramos, con la que nos topamos en todos los entes corpóreos, es la composición de substancia y accidente. Y les decía yo que la substancia pues se entiende como aquel substrato el substrato que subsiste a todos los cambios accidentales que pueda sufrir cualquier ente. Es por eso que vemos que en la realidad los entes, cualquier ente que podamos traer al ejemplo, un árbol, pues vemos que a lo largo del año pasa por diferentes etapas según las estaciones del año, y cambia sus accidentes, como el color cambia. Por ejemplo, de repente da frutos, de repente se le caen las hojas, cambian de color las hojas, agarra mayor altura, y sin embargo sigue siendo el mismo árbol. ¿Cómo es posible que, a pesar de los cambios que sufre este ente, sigue siendo el mismo? Bueno, porque ahí se dan dos realidades, gracias a la estructura ontológica de la substancia, que es la que permanece, y los accidentes, que son los que cambian. O sea, recordarán ustedes que Aristóteles hace una descripción, una definición de accidentes, categoriza los accidentes en 9: cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, tiempo, lugar, situación y pertenencia, y que estos accidentes son llamados en las categorías como predicamentos, porque pues es todo lo que se puede predicar de un ente. Es decir, que de una substancia se puede predicar, una substancia puede ser predicada de 9 modos, de 9 maneras. Después, una segunda resolución, es decir, el agudizar más el intelecto, el pensamiento, y penetrar un poco más en la estructura ontológica del ente, nos encontramos que existe otra, o valga la redundancia, otra estructura, otra composición más intrínseca, más profunda en el ente, y esta composición es la que veíamos, o la que vamos a ver con mayor profundidad en esta unidad. Todos los entes corpóreos están compuestos de materia y de forma. Y la materia y la forma, como dice Aristóteles, y también va a recordarnos Santo Tomás, es la composición de la materia y de la forma, tiene como resultado la esencia de las cosas. Le decía yo que no se confundan, porque la esencia, en un sentido aristotélico tomista, pues es sinónimo de, vamos a decir así, es el sinónimo de naturaleza, es sinónimo de substancia, y hay que entender que en la esencia, en ese sentido, es muy distinta a la noción de esencia que tiene Platón. Acuérdense que para Platón la esencia es pura, es formal, es inmutable, es inmaterial, es espiritual, y estas esencias pues están, al ser espirituales, al ser eternas, subsistentes, pues lógicamente son
son simples, no están compuestas, son puras. Y esas están en el mundo de las ideas, en el topos uranos. Para Aristóteles y para Santo Tomás, la noción de esencia es muy distinta. La noción de esencia, a diferencia de la noción de esencia platónica, que es simplicidad y que es formalidad, la noción de esencia aristotélico-tomista es composición. Las esencias son el resultado de la composición de materia prima y de forma sustancial. Hasta aquí es entonces donde nos quedamos. Esas son las dos resoluciones, son dos momentos ascensionales que en un primer momento, haciendo una breve síntesis, estamos en la página 55 de nuestra dispensa, haciendo una breve síntesis. En el primer momento nos encontramos en la primera resolución, nos encontramos en el primer momento donde se dan cambios accidentales, es lo que hoy conocemos como fenómenos. De los cambios accidentales nos vamos a la substancia como sujeto subsistente en tales cambios. El resultado es la composición real del ente de substancia y accidentes. La substancia se va a comportar como potencia porque es la que se irá actualizando, y los accidentes se comportan como acto. ¿Por qué? Porque es lo que actualizará a la esencia, valga la expresión. En un segundo momento, una segunda resolución es la que va de la sustancia y los cambios sustanciales a la composición real de la sustancia, entendida como esencia en materia y forma. La materia se va a comportar como potencia. Acuérdense ustedes que la materia prima es pura potencialidad, es potencialidad de llegar a ser. Así como para que se puedan dar cambios accidentales, se necesita de algo que sostenga estos cambios, como se sostendrían los cambios de objetos, cambio posicional de objetos sobre una mesa, para que estos objetos puedan cambiar de un lugar a otro sobre una mesa. Para que esos objetos se puedan cambiar de un lugar a otro, se necesita de algo que los sostenga, en este caso una mesa, si no caerían. Así se necesita de una sustancia que sostenga los accidentes. Bueno, de igual manera se necesita, para que se puedan dar cambios sustanciales y no haya una aniquilación total, pues se necesita de algo que los sostenga. ¿Qué es lo que sostiene estos cambios sustanciales? Es la materia prima, que es lo que permite que se den estos cambios de sustancia. Es decir, por ejemplo, de un árbol, pues al ser talado, al ser cortado, pues se convierte en leña, y al ser quemado, pues se convierte en carbón. El carbón, decimos cuando lo vemos, que ya no es un árbol, ya no tiene nada que ver con un árbol, su forma sustancial ha cambiado totalmente, ha habido un cambio sustancial. ¿Y qué es lo que ha permitido que este árbol, al ser talado y al ser quemado, cambie sustancialmente sin que se pierda, sin que se aniquile? Pues es precisamente algo que lo debe sostener, y esto que lo sostiene pues es la materia prima. Bien, ahora bien, en el discurso metafísico de Santo Tomás no cabe que la última resolución del ente sea la substancia. Esta es la última respuesta que dio Aristóteles a la pregunta ¿por qué hay algo y no más bien nada? Y Aristóteles responde que es por las sustancias que han sido siempre. Esto sería así si la sustancia tuviera su razón de ser en sí misma, algo que para Aristóteles no es discutible, ya que las sustancias existen desde siempre, son eternas. No así para el Aquinate, que trata de comprender la realidad a la luz del acto creativo de Dios, que es una verdad confirmada por la revelación. Vuelvo a repetir, recuerden que Santo Tomás es teólogo antes que filósofo, y por lo tanto de gran peso metafísico. Bien, les decía que Santo Tomás, antes que filósofo, pues es un teólogo y confía plenamente, dogmáticamente en la revelación. Por eso para él la Sagrada Escritura será de gran peso
no solamente teológico, sino también metafísico. Es por eso que Santo Tomás plantea un tercer momento ascensional, y les decía yo que los comentaristas Aristóteles pues le han llamado a esto, han gustado llamarle a este tercer momento resolutivo como resolutio ad fundamentum, es decir, es la última resolución que logra llegar hasta lo más profundo de la estructura ontológica o de la estructura ontológica del ente. Y es por eso que hablamos nosotros cuando nos acercamos a la metafísica, para poder entender mejor, para poder comprender mejor esta ciencia pedagógicamente. Al menos yo así lo enseño, porque así me enseñaron, pues dividir este discurso metafísico en tres momentos, ¿bien? Así como ustedes lo tienen en sus dispensas, son tres momentos resolutivos. Primer momento, la composición de los entes que es la sustancia y los accidentes. Segundo momento, la composición real de los entes en materia y forma. Y el tercer momento, o llamado también la tercera resolución, o llamada también resolutio ad fundamentum, pues es la que nos lleva, es la reflexión tomista, netamente tomista, que nos lleva a la composición de todos los entes en esencia y ese. Hago una primera distinción. La primera resolución y la segunda resolución, es decir, composición de sustancia y accidentes y composición de materia y forma, son resoluciones que se le atribuyen netamente a los entes corpóreos, es decir, que se encuentran en un nivel predicamental. En cambio, la tercera resolución, que es la composición de esencia y ese, o de esencia y acto de ser, aquí no solamente es una composición real de los entes corpóreos, sino también de aquellos entes que son incorpóreos. ¿Cuáles son estos entes incorpóreos? Son los ángeles o los intelectos y el alma humana. Dios se encuentra por encima de cualquier resolución, porque en Dios no hay ningún tipo de composición. Dios no está compuesto pues lógicamente ni de sustancia y accidente, ni de materia y forma, y tampoco de esencia y ese. Lo que suelen decir los metafísicos, lo que solemos decir los metafísicos, es que en Dios hay su esencia es su acto de ser, o más bien dicho, su acto de ser, el ser, es la esencia de Dios. En Dios no hay ninguna especie de composición. En los ángeles, aunque son actos puros, son espíritus puros, sin embargo están compuestos. ¿Por qué? Porque no tienen el ser en sí mismos, no lo han recibido, no lo tienen por sí mismos, sino que lo han recibido, han sido participados. El ser que poseen es un ser participado. Bien, bueno, estamos entonces en el tercer momento resolutivo de la materia y la forma substancial, que constituye la esencia, a la fundación última de esta en el esse ut actus. La esencia se comporta como potencia y el esse como el acto último e intensivo del ser de los entes. Ese tercer momento lleva a una tercera resolución, como les decía, que dice así: todos los entes, tanto los corpóreos como los incorpóreos, están compuestos efectivamente de esencia y ese. Si se preguntase cuál es la parte más profunda, original y definitiva de la metafísica de Santo Tomás de Aquino, habría que responder: su advertencia del ser como acto de la esencia, lo que el profesor Villagrasa llama esse ut actus essendi. No solamente es el acto, el ser en acto, sino el ser como acto. No solo esse in actus, sino esse ut actus. La composición real y efectiva de esencia y acto de ser es la estructura última de la substancia finita, es decir, creada, sea esta material o espiritual.
Santo Tomás no encuentra esta doctrina en Aristóteles, camina siempre con Aristóteles en el orden predicamental, es decir, sigue a Aristóteles en las dos resoluciones que ya he mencionado, en el análisis de las cosas que son, que encuentra siendo. Pero Aristóteles no se plantea el gran tema de cuál es el fundamento del ser del ente. Santo Tomás, desde la fe, desde esa definición que Dios hace de sí mismo, yo soy el que es, yo soy el que soy, profundiza con todos los datos de la tradición aristotélica, platónica y árabe, y llega a una síntesis. Por eso es que hablamos en Santo Tomás de una síntesis tomista, no de, como me preguntaban en clases anteriores, en Santo Tomás no hay eclecticismo, sino que en Santo Tomás hay síntesis. Santo Tomás afirma radicalmente la distinción efectiva, pero sobre todo la composición real en todo ente creado. ¿Por qué? Hay que tener mucho cuidado cuando usamos estos términos, porque hay tomistas, hay metafísicos que hablan de una distinción efectiva en el ente, pero no hablan de una composición. Santo Tomás deja muy claro, es distinción cuando analizamos al ente intelectualmente, es decir, que nociológicamente hablamos que existe una distinción, es el intelecto el que distingue esas estructuras en el ente. Pero no solamente hay distinción, sino que hay composición real. Es decir, que si nosotros nos quedásemos solamente con la distinción efectiva de esencia y ese, de sustancia y accidentes, de materia y forma, entonces estaríamos tratando con metafísicos que juegan a la imaginación y que todas esas estructuras son creadas en el intelecto. Es decir, que al fin y al cabo terminamos siendo kantianos. No se trata solamente de distinción efectiva, sino también de composición real. Es decir, que lo que el intelecto logra abstraer, logra aprender en cuanto a las estructuras ontológicas del ente, realmente son composiciones en el ente. El metafísico no juega a la imaginación, el metafísico no juega a inventarse estructuras imaginarias o formas a priori en el intelecto. No. Por eso Santo Tomás afirma radicalmente no solamente la distinción en el intelecto, sino la composición real en el ente. Desde el ente más insignificante hasta el ente creado más sublime como es el ángel. Bien. ¿Y cuál es esta composición? De esencia y actus essendi. Ahora bien, eso es interesante, esta parte es muy interesante. ¿Cómo se llegó históricamente a la distinción de la composición real entre ese y esencia? ¿Cómo llegó Santo Tomás a esta tercera resolución? ¿Cómo es que Aristóteles no pudo llegar a esta distinción y Santo Tomás sí? La primera respuesta sería la que ya dije, porque Aristóteles no es cristiano, porque Aristóteles no conoció la revelación, porque Aristóteles no tenía la noción de creación a partir de la nada, porque Aristóteles seguía los principios lógicos de la razón que concluían que de la nada nada viene, y como hay algo, entonces esto siempre ha sido. Sin embargo, Santo Tomás tiene muy claro estos principios o esos presupuestos aristotélicos, pero Santo Tomás es fiel a la metafísica. Santo Tomás es fiel al pensamiento, y no solamente porque la Sagrada Escritura dice que Dios ha creado todas las cosas, entonces hay que pensar que no hay materia preexistente, sino que Santo Tomás, siendo un filósofo serio, tiene que comprobar a través a la luz de la razón esta verdad revelada. ¿Cómo lo hace? Bien, vamos a verlo ahora.
En la metafísica de los primeros siglos cristianos y en la Edad Media existía una cierta incapacidad para concebir la existencia de sustancias puramente espirituales, los ángeles. Bien, los primeros filósofos cristianos, al ser muy escrupulosos y sostener que solamente Dios es un ser, es un acto puro, pues entonces, y es el único ser simple, inmaterial, pues no podían concebir que los ángeles fuesen también puros e inmateriales. Y es por eso que algunos filósofos, algunos escolásticos, pues sostenían que los ángeles, aún en los ángeles había una composición de materia y de forma. Solamente que la materia de estos ángeles, según estos escolásticos, era una materia sutilísima, es decir, era una materia casi espiritual. Si se dan cuenta, aquí hay una escrupulosidad pues que lleva a la contradicción, porque no puede haber una materia sutilísima o una materia espiritual, al menos no así como lo entendían estos escolásticos. Pero ¿por qué sostenían que los ángeles estaban compuestos de materia y de forma? Precisamente para distinguir a estos entes de Dios, que es totalmente simple. Bien, por eso algunos sostenían que también los ángeles estaban compuestos de materia y de forma, como todo el resto de lo creado, aunque se tratase de una materia sutilísima y especial. Esto era así porque la reflexión que Aristóteles había hecho, al no conocer el concepto de creación y al no aceptar esencias separadas, por contraposición a Platón, se resolvía en la noción del ente concreto como sustancia compuesta de materia y de forma. Es decir, si un escolástico sostenía que los ángeles eran totalmente espirituales, pues simples y puros, pues era dar paso, era regresar nuevamente a una concepción netamente platónica. Todo, absolutamente todo era substancia, y absolutamente toda substancia o esencia necesariamente estaba compuesta de materia y de forma. No fue difícil que los metafísicos cristianos medievales llegaran a la conclusión de que si el ángel era un ente creado, era necesariamente una substancia y por ende compuesto de materia y de forma. Por materia entendemos aquí no necesariamente un cuerpo, sino en un sentido amplio toda potencia que entre en composición con un acto en la constitución de un ente dado. Bien, por eso los escolásticos afirmaban que los ángeles poseían materia, no entendida como cuerpo, sino como potencia. Esa potencia que pues tiene todo ente creado, que no se ha dado el ser a sí mismo. Los ángeles son pues totalmente incorpóreos. Podemos ir más lejos y considerarlos como totalmente inmateriales. Aquí es pregunta. Los ángeles son pues totalmente incorpóreos. La pregunta es, ¿podemos ir más lejos y considerarlos como totalmente inmateriales? Son numerosos los filósofos y doctores que lo niegan. Ya vimos por qué. En efecto, que los ángeles sean incorpóreos, eso es evidente, pero reconocerles una simplicidad como la de Dios se torna imposible. Esto por tres razones que la Quinate usa como objeciones. En primer lugar, el único principio de movimiento y de cambio que existe se encuentra en la materia. Luego hay necesariamente una materia en toda cosa movida, pero la sustancia espiritual creada es móvil y mutable, pues únicamente Dios es naturalmente inmutable. Hay pues una materia en toda sustancia espiritual creada. La segunda objeción que pone Santo Tomás: se debe considerar que nada es agente y paciente a la vez y bajo el mismo respecto, porque viola el principio de no contradicción. Ahora bien, la sustancia espiritual creada, que es el ángel, obra en cuanto que ilumina al ángel inmediatamente inferior y padece en cuanto que está iluminada por el ángel inmediatamente superior. Luego, el ángel está necesariamente compuesto de materia y de forma. Tercera objeción:
Sabemos que todo lo que existe es acto puro, potencia pura o compuesto de potencia y acto. Pero la sustancia espiritual creada no es acto puro, puesto que únicamente Dios es tal. Tampoco es pura potencia, y esto es evidente. Está pues compuesta de potencia y acto, lo que equivale a decir que está compuesta de materia y de forma. Bien, estas tres razones son las que daban los escolásticos para sostener que en los ángeles no había una simplicidad total. Vuelvo a repetir, por la escrupulosidad y por defender la eminencia total de Dios, que es un acto puro. Los ángeles no pueden compartir, por lo tanto, esta propiedad de ser actos puros. Tienen que estar compuestos de alguna u otra manera de una potencia, y esta potencia, la única que conocía la metafísica en ese tiempo, pues era la materia. Por lo tanto, estaban compuestos de materia y de forma. Las tres objeciones quedan de alguna manera pues muy claras. Esos argumentos son seductores. Por seductores que fueran, no podían prevalecer en el pensamiento de Tomás de Aquino sobre el principio primero que preside la creación. ¿Cuál es este principio? Dice así: la inteligencia pura, cuyo objeto es lo inmaterial en tanto que tal, debe estar también libre de toda materia. La inmaterialidad total de los ángeles es pues exigida por el lugar mismo que ocupa en el orden de la creación. Santo Tomás, haciendo referencia a la Sagrada Escritura que habla sobre estos actos puros, estos intelectos que han sido creados por Dios y distinguidos del mundo material, pues tendrían que estar excluidos también de esta composición de sustancia, de materia y de forma. Con lo anterior, las tres objeciones antes citadas caen por su propio peso. Continúa diciendo Santo Tomás. Estoy tratando de desmenuzar la cuestión, el libro 1, la cuestión 50, artículo 17 y siguientes. La modificación, con lo anterior, las tres objeciones antes citadas caen por su propio peso. 1. Las modificaciones a las que pueden estar sujetos no afectan en nada a su ser mismo, sino únicamente a su inteligencia y voluntad. Basta pues admitir que su intelecto y su voluntad pueden pasar de la potencia al acto, pero nada obliga a establecer una distinción de materia y forma en su seno de su esencia que no cambia. Es decir, el hecho de que en los ángeles pueda haber este tipo de modificaciones, en cuanto modificaciones, por así decirlo, cambios en su inteligencia y en su voluntad, esto no significa que estén compuestos de materia y de forma. Acuérdense que la primera, si seguimos nosotros el método escolástico, primero se dan las objeciones y después se dan la respuesta a las objeciones. A la primera objeción que decían esos escolásticos, que el único principio de movimiento y de cambio que existe se encuentra en la materia, luego hay necesariamente una materia en toda cosa movida, y si un ángel tiene intelecto y su intelecto se mueve hacia el bien y su intelecto se mueve hacia la verdad y su voluntad se mueve hacia el bien, por lo tanto en el ángel hay movimiento. Si hay movimiento, hay composición. Si hay composición, pues hay materia. Bien, esta es la primera objeción. A esta primera objeción Santo Tomás responde: no necesariamente, porque aunque hay movimiento intelectual y movimiento volitivo, esto no significa que haya composición de materia y forma, porque no solamente el movimiento o el cambio no solamente se da materialmente, sino también se da espiritualmente. ¿Cómo se sabe eso? Bien, pues porque nosotros también tenemos intelecto, y también nosotros tenemos en ese sentido también nuestro intelecto se mueve a la verdad, y el intelecto, aunque se mueve, sabemos nosotros que es espiritual, que es subsistente y que no depende de la materia. Segunda respuesta a la objeción. Lo mismo hay que afirmar en lo que concierne a la segunda objeción. La iluminación que un ángel recibe y que transmite suponen un intelecto que unas veces está en acto y otras en potencia.
en modo alguno supone un ser compuesto de materia y de forma. Lo que aquí Santo Tomás quiere decir es que la segunda objeción era la que tomando el orden jerárquico del que habla ¿cómo se llama? El Pseudo Dionisio el Areopagita en su obra Jerarquías Celestes. Esta es la obra que de ahí se toman los escolásticos esta segunda, de ahí toma Santo Tomás esta segunda objeción, de que los ángeles están ordenados de tal manera que mientras el ángel que se encuentra más cerca de Dios es más perfecto que el ángel que se encuentra por debajo, y que así como a semejanza de los motores, que un motor mueve a otro, así también los intelectos son movidos. El de arriba ilumina y mueve al de abajo, el de abajo ilumina y mueve al que se encuentra más abajo, y así cada ángel, pues en un orden jerárquico, es movido por el superior. Así se explicaba este orden, así lo explica el orden Jerarquías Celestes de Pseudo Dionisio el Areopagita, y así se creía en la Edad Media que estaban jerarquizados los ángeles. También recuerden ustedes el pasaje de una de las cartas paulinas donde habla de esta jerarquía de los ángeles. Bien, bueno, tomando esto, pues se decía, si un ángel está sometido, por así decirlo, ¿no?, a la voluntad y al intelecto del ángel que está por encima de él, por lo tanto, pues debe estar compuesto, y esta composición es una composición de sustancia, de materia y de forma. Ahora bien, Santo Tomás, ¿cómo responde a esta segunda objeción? Dice que no necesariamente, porque el acto puro puede estar en potencia con respecto al de arriba, puede estar en potencia con respecto al ángel superior, y en acto con respecto al ángel inferior. Pero no, eso no significa nuevamente que tenga que haber composición de materia y de forma, porque nuevamente estamos hablando de un sometimiento a un nivel intelectivo y volitivo, que son facultades espirituales. Tercera respuesta a la tercera objeción. La tercera objeción es crucial porque abrirá la posibilidad para que el aquinate pueda alcanzar su máxima intuición, la intensificación del esse ut actus essendi. ¿Qué significa esse ut actus essendi? Significa el ser como acto de ser. El ser como acto de ser. Subsistiendo por sí, fuera de toda materia, esta substancia, es decir, el ángel, está también respecto de su existir en la relación de la potencia al acto. Se encuentra pues a una distancia infinita del ser primero, que es Dios, acto puro y plenitud total del ser. Por consiguiente, no es necesario introducir una materia cualquiera en la naturaleza angélica para distinguirla de la esencia creadora, inteligencia pura, forma simple y libre de toda materia. Sin embargo, ella no tiene más que una cantidad limitada de ser, y este ser mismo que posee, hay que convenir que no lo es. ¿Cómo termina resolviendo Santo Tomás esta cuestión? Pues Santo Tomás termina diciendo: los ángeles no están compuestos de materia y de forma. Sin embargo, los ángeles con respecto a Dios, pues son seres que están limitados en su misma existencia, porque ellos no se han dado el ser a sí mismos, sino que han sido creados por Dios. Si han sido creados, por lo tanto, están compuestos de algo. Bien, a esta pregunta de qué estarán compuestos los ángeles, pues entonces surge la intuición, le lleva a Santo Tomás, su meditación lleva a Santo Tomás a esta resolutio ad fundamentum, es decir, que los ángeles están compuestos no de materia y de forma, pero sí de esencia, que es su forma substancial simple, pura, y el acto de ser, porque han recibido y reciben el ser de Dios, no se han dado el ser a sí mismos. Aún en los ángeles, aún sean lo más puros que puedan ser,
aún sean formas substanciales puras, sin embargo, no se han dado el ser a sí mismas, han sido creadas por Dios. El ser les es participado por Dios. Y así entonces se resuelve y se entiende que en los ángeles sí hay composición, pero esta composición no es en un nivel predicamental, sino en un nivel trascendental. Los ángeles no están compuestos de substancia y accidentes, no están compuestos de materia y de forma, pero sí están compuestos de esencia, que es simple, es pura, y un acto de ser, porque esta esencia, aun siendo la más pura, no existe por sí misma, no existe en sí misma. Dios se las ha dado. Resumiendo, muchos de nuestros contemporáneos consideran sin duda que estas discusiones son ajenas a la filosofía. De hecho, hoy tú podrás encontrar metafísicos que digan que es de sobra hablar de los ángeles. De hecho, desgraciadamente, esas pseudometafísicas, como se le llama, estas pseudo-religiones, ideologías místicas, por ejemplo la angelología, que no tiene nada que ver con las meditaciones metafísicas de Santo Tomás, pues lleva de alguna manera a que la filosofía y la metafísica pues rechace de entrada una reflexión en torno a los ángeles. De hecho, hasta incluso en la teología se dice que no es necesario hacer una angelología, no es necesario estudiar, crear toda una ciencia para estudiar a los ángeles. Bien, sí es importante, aunque no dijésemos nosotros que no tendría que haber una ciencia, una angelología como tal. Sin embargo, lo que sí no debemos perder de vista es que es gracias a esta meditación, gracias a la reflexión en torno a estos intelectos, es que Santo Tomás logra encontrar una entrada para resolver a la gran pregunta: ¿por qué hay algo y no más bien nada? Muchos de nuestros contemporáneos, por lo tanto, considerarán sin duda que estas discusiones son ajenas a la filosofía. ¿Para qué hablar de ángeles? ¿Cómo es que los ángeles caben en la filosofía? Sin embargo, no existe un punto donde se descubra mejor el sentido y el alcance de la reforma existencial impuesta por Santo Tomás a la metafísica griega. Como mencionamos hace unos instantes, el problema de la inmaterialidad de los ángeles y su distinción de la esencia divina abrirá la posibilidad para que el Akinate pueda alcanzar su máxima intuición, la intensificación del esse ut actus essendi, es decir, pasar del esse in actus, es decir, del ser en acto, a pasar al esse ut actus, es decir, el ser como acto de ser, no al ser como un sustantivo, sino al ser como un verbo, el verbo más fuerte, el primer verbo, el primer acto de todos los actos. Analizando la naturaleza metafísica del conocimiento angélico, el Akinate descubre que en ese conocimiento no hay materialidad alguna, cosa que concordaba perfectamente con la revelación, que al referirse a los ángeles los califica de espíritus. Sin embargo, los ángeles son criaturas y por tanto no pueden ser la simplicidad completa y acto puro que son propiedades esencialmente divinas. En los ángeles ha de haber por tanto composición, que es su condición creatural. ¿Pero composición de qué? La composición efectiva de esencia que les hace ser lo que son, como sucede en toda criatura, y de ser, acto de ser o actus essendi, que es un ser participado por Dios como a toda criatura. En los ángeles se da la composición de potencia y acto, sí. La potencia es la esencia y el acto, el esse ut actus essendi, que será la respuesta definitiva a la pregunta queris magis aliquid quam nihil, es decir, ¿por qué hay algo y no más bien nada?